el cómo y por qué de su tratamiento en pleno siglo XX. Se destaca que esta conferencia fue organizada por la Universidad Nacional de Catamarca a través de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, en conjunto con el Colegio de Médicos de Catamarca y el Centro de Estudio, Diagnóstico y Tratamiento del Dolor. La actividad está dirigida al público en general, a pacientes con dolor, a familiares de pacientes, personal de la salud en general y a aquellos que asisten a pacientes con dolor. El tema de la conferencia, de un modo u otro, atraviesa la vida misma de todas las personas, por lo que se considera que su abordaje será de gran interés para todos los presentes. Destacamos la presencia del señor rector de la Universidad Nacional de Catamarca, ingeniero Oscar Alfonso Arellano, también de la secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, doctora Viviana Quiroga, el señor conferencista y director del Centro de Estudio, Diagnóstico y Tratamiento del Dolor, médico Alfredo Miguel Carboni. Bienvenido. La gerente de MEDU, arquitecta Silvina Mazzarello, secretario general del Colegio de Médicos de Catamarca, médico Pablo Marín, el director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, licenciado Andrés Barale, el presidente de la Asociación Civil, la presidente de la Asociación Civil Artritis en Argentina. Docentes, no docentes, alumnos, público en general, todos bienvenidos. Destacamos que la conferencia titulada Tiempos de Cuidar, a cargo del doctor Alfredo Miguel Carboni, es declarada de interés académico por el Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca a través de la Resolución Rectoral 841 de este año. Asimismo, esta conferencia fue declarada del interés institucional a través de la resolución rectoral número 842 del presente año. Por ello, invitamos al señor rector a hacer entrega de estos instrumentos al doctor Carboni. Al centro, ahí nomás, al centro. Por favor, un placer. Saludamos la presencia del doctor Omar Barrionuevo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud e integrantes de su equipo de gestión. Vamos a invitar al secretario general del Colegio de Médicos de Catamarca, médico Pablo Marín, quien coordinará la conferencia que nos convoca a presentar al director del Centro de Estudio, Diagnóstico y Tratamiento del Dolor, médico Alfredo Miguel Carboni. Por favor. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer a la Universidad Nacional de Catamarca por todo lo que está pasando, agradecer a la Facultad de Salud por ser siempre bien predispuestos para que estas cosas sucedan, agradecer a la doctora Quevedo por estar siempre con nosotros apoyándolos. El Colegio Médico de Catamarca siempre quiere ser un vehículo más para que este tipo de cosas rueden bien, este tipo de cosas se puedan hacer y podamos crecer todos juntos. Y sobre todo quiero agradecer a Alfredo, una persona valiosísima que cuando conocimos su historia, cuando conocimos su pertenencia, él es nacido en Catamarca, joven se fue a estudiar a Tucumán, a hacer su carrera de medicina, y después de eso tuvo múltiples lugares donde formarse, como la Universidad de Buenos Aires, para su residencia en anestesiología, y múltiples hospitales y clínicas de Buenos Aires donde ejerció su noble especialidad, y múltiples lugares en el exterior donde pudo desarrollar
todo lo que él sabe. Pero lo revolucionario del doctor es que abordó una terapia que los médicos le son esquiva. Y es una paradoja esto. El dolor debe ser el síntoma más común que existe en la práctica médica. Y el dolor espanta tanto al que lo sufre, a su familia, como al médico que la gente se queja de que le duele. Los médicos tienen un cierto grado de pudor con respecto al dolor ajeno, porque intentan remediarlo de la manera más desesperada, cirugías, intervenciones, fármacos. Muchas veces lo logran y muchas veces no. Y esa frustración hace que el dolor sea un síntoma tan común y tan difícil, porque la gente le cambia la vida el dolor crónico. Quien hace especialidades que se tienen que enfrentar día a día con el dolor, sabe perfectamente de lo que uno está hablando. Entonces, que haya médicos que dediquen su vida a paliar el dolor es una maravilla. Por eso es que esto es importante, sobre todo cuando uno va a abordar a ese síntoma universal de maneras que no son las normales y comunes que todos conocemos, para que nos abra la cabeza, para que sepamos que hay otras cosas para hacer, no solamente lo que históricamente nos enseñó la universidad. Así que esta importancia de lo que el doctor Carboni nos va a hablar esta tarde radica en eso, en mirar un nuevo horizonte a una cosa tan común. Por eso es que hemos acrecentado nuestras ganas de que la gente venga. Hemos tratado de difundir por todos lados para que la gente disfrute y aproveche la conferencia del doctor Carboni. Los dejo con Alfredo, que realmente nos va a deleitar con su conferencia, y ya van a ver que de acá se van a ir con otra cabeza. Hola. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias al rector, a Viviana, una cosa tremenda durante la tramitación de todo esto. Y gracias al doctor Marín, que también ha sido una recepción desde el primer momento en que empezamos a hacer esas actividades. Lo conocí durante las jornadas de anestesia del NOA acá, el momento en el cual tuve la oportunidad de venir también a hablar y abrir un poco el Congreso con una charla muy similar, pero para médicos. No es habitual que de alguna manera nosotros, los médicos, le hablemos a la gente. Esto es muy difícil porque podemos aprender muchos algoritmos, muchos tratamientos, mucha ciencia, quizás para aplicarla o no. Tenemos un defecto que nos enseñan a curar y muchas cosas no se curan, la mayoría. Y hablarle, digamos, a la gente es por ahí un poco, hay que bajar, aunque la gente hoy está bastante informada en el tema. El tema dolor es particular. El tema dolor, digamos, tiene un concepto muy viejo, un concepto que podríamos hablar de un síntoma, ¿no? Pero el dolor nosotros tenemos que identificarlos con la persona. Vamos a ver después cómo nace el concepto de dolor y persona, porque esto de separar dolor y persona son dos cosas. Es una cosa bastante embromada en la vida, en la práctica médica y para el paciente, ¿no? Que es un concepto que nace en los 70 con un señor que se llama Bonica, que tuve oportunidad de conocerlo en Estados Unidos, y realmente es como el padre del dolor. Antes el dolor era un síntoma de alarma nada más, un síntoma de alarma, un síntoma que de alguna manera era
Y yo puse concepto arcaico, yo hablaba con mi esposa que siempre hablamos, ¿te parece? Le digo, sí, vamos a poner concepto arcaico porque es un concepto que tenemos que olvidar. Cuando uno ve dolor, uno ve un paciente. No es lo mismo el dolor oncológico, no es lo mismo, ¿se escucha? A ver, bájale, le baja ahí está. No es lo mismo el dolor en un paciente oncológico que en un paciente con artrosis. El paciente oncológico, digamos, el significado psicológico del dolor es muy embromado, porque hay alguien que le dice, no te olvides que estoy acá. Y de alguna manera tenemos que sí o sí ese paciente no puede tener dolor. No es lo mismo que el dolor del niño o que el dolor de la persona con artrosis o con artritis o con fibromialgia o con una enfermedad degenerativa. El dolor cambia, el dolor moderno, la visión del dolor moderno cambia la estructura de una familia. El dolor llega en un paciente oncológico para instalarse y no irse, no retirarse, mientras esa enfermedad no tenga una terapéutica adecuada. Entonces, ha cambiado roles. Puede ser que el cáncer justo tomó al único sostén de familia. Imagínense lo que pasa en esa familia. Esa enfermedad tomó, digamos, al abuelo bueno, porque también está el abuelo malo. Ese abuelo que todos quieren que le pase algo porque fue una persona, digamos, mala. Y esto no está mal que lo piense la gente. Pero uno cuando llega con el síntoma de dolor en una familia, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de situación ante qué familia estamos, qué dolor tenemos, pero no tan solo cuánto le duele. Y otro problema del dolor es, digamos, que los dolores, ¿no?, de alguna manera tienen, o nos debemos convencer que no podemos medirlo numéricamente. Acá en la sala puede haber, no sé, 10 ventanas, 10 puertas, pero el dolor no es así. El dolor tiene que medirse con una escala de calidad de vida. ¿Qué nos permite hacer y qué no nos permite hacer? ¿Y qué va a pasar después de la terapéutica que nosotros hagamos? ¿Qué le va a permitir al paciente? Nosotros tenemos pacientes que ingresan, de grupo etario entre 70 y 90 años, que solo quieren, digamos, convivir con su nieto y quieren menos dolor. Distinto del crofitero que tiene 25 años y que se pregunta por qué su tendón, digamos, del hombro, no puede levantar ahora en diciembre 130 kilos y en enero empezó a levantar 25. Son dos situaciones totalmente diferentes. Entonces, lo que se pregunta a la gente, yo les puse las preguntas que uno recogía hace muchos años, ¿quién me va a tratar? Fíjense ustedes que no hay. Digamos, si ustedes recorren los consultorios médicos, ¿no es cierto?, o los consultorios de enfermería o de diferentes personales de la salud, no hay, digamos, lugares. Yo digo porque viajo mucho y no veo servicios en el país de dolor, servicios públicos de dolor. Sí hay algunos intentos privados, como el nuestro, de hace muchos años, 30 años, y la gente se pregunta quién me va a tratar el dolor. Entonces hay una búsqueda total que no existía hace años. La gente comienza a buscar en internet quién me puede tratar el dolor. Es así que nosotros recibimos en el centro nuestro pacientes de diferentes lugares del país. De donde más recibimos, por ejemplo, de Buenos Aires, porque estamos más cercanos a Buenos Aires. Hemos venido al norte a hacer algunas cosas más complejas, cosas menos complejas. Pero fíjense, la estadística, solo el 50% de los médicos de atención primaria conocen medianamente cómo hacerlo. ¿Y esto por qué pasa, digamos? Porque en el pregrado a nosotros nunca nos hablaron de dolor. Aún en especialidades que tienen que ver con el dolor. Yo soy anestesiólogo, o era anestesiólogo. Entonces, ¿qué harán? Esta es una pregunta de los pacientes. ¿Qué harán cuando sus posibilidades se agoten? Es decir, hay una escalera analgésica, aquello emula una escalera analgésica. Digamos, ¿qué va a pasar cuando, si yo voy inclusive y me tratan el dolor y agotan las posibilidades de dolor, qué va a pasar cuando yo de alguna manera no tenga una calma o a ese médico se le agote? Entonces ahí estamos los médicos que hacemos medicina del dolor, es decir,
Ahí está la persona que probablemente tenga una solución distinta a quien aplica esa escalera. Esa escalera es universal a todos los profesionales. La conocen todos los profesionales. Que la apliquen o no, bueno, otra cosa. Entonces yo dice, quisiera ir a un lugar donde tenga calma. Así nacen un poco las unidades y los centros de dolor. Una unidad de dolor no es una unidad de recuperación intermedia y no es una terapia intensiva, es una unidad de dolor. Con personal, digamos, entrenado, médicos entrenados que conocen de medicamentos de dolor, conocen de procedimientos de dolor. Puede venir un postoperatorio, puede venir una vertebroplastía, puede venir un paciente que viene de una epiduroscopía, puede venir un paciente de una cirugía vascular, puede venir diferentes pacientes, puede venir un niño, puede venir una escoliosis operada, es decir, eso sería una unidad de recuperación, pero en una unidad de dolor el paciente va a pasar porque hay un problema para tratarlo, ¿no? Específico, ¿no? Aunque, digamos, siempre se haga esto en la recuperación intermedia. Y después están los centros de dolor, como los que tenemos nosotros, que son centros especializados donde hay terapéuticas especializadas. Entiéndanse, terapéuticas especializadas como terapéuticas que, digamos, no tienen por ahí nada que ver con lo mal holístico, con esto que se habla del holístico, entonces, aquello, sino que son centros donde se hacen prácticas menos complejas, medianamente complejas y muy complejas, ¿no? Vamos a hablar un poquito después de eso, les voy a presentar a algunos pacientes, con permiso de ellos obviamente. Y si le preguntamos a los pacientes de estadísticas y estudios, ni hablar, porque le podemos preguntar qué le pasó en el transcurso de su postoperatorio o en el transcurso después que lo operaron de columna o qué le pasó, digamos, después de algo que le haya pasado. La consulta de dolor no es una consulta de otras especialidades. Nosotros recibimos, los médicos que hacemos dolor, recibimos un paciente muy complicado. ¿Por qué puse yo paciente itinerante? Porque es un paciente que ha circulado por diferentes consultorios. El paciente sabe más de nosotros, más que nosotros, y que mucho personal de la salud, de terapéuticas, sabe de medicamentos, sabe de prácticas, pero muchas de ellas, primero, no las tiene claras, porque una cosa es información, otra es conocimiento y otra es saber. Son tres cosas muy diferentes. Google nos puede ofrecer, el doctor Google nos puede ofrecer las tres cosas, pero hay que saber, digamos, seleccionar qué es lo que yo quiero para conversar con el profesional. ¿Por qué pongo el paciente así y por qué pongo el médico escribiendo? Porque uno de alguna manera escribe todo lo que le pasó al paciente. Uno dice, bueno, para este dolor va a tener que tomar pregabalina, ya la tomé. ¿Cuánto tomó? 30 miligramos. Entonces uno sabe que no es la dosis. ¿Me entiende? Uno sabe que no es la dosis, pero bueno, el paciente ya lo tomó. No voy a tomar eso porque ya está, ya lo tomé. Y si el paciente se pone mal, bueno, no me hable del bloqueo, porque ya me hicieron 2 bloqueos en Buenos Aires. Yo sufro los pacientes de Buenos Aires, que no son como los catamarqueños. Perdón si hay alguna persona de Buenos Aires, pero los quiero un montón, pero igual es un paciente que está acostumbrado y vive una vorágine tremenda. Entonces, de alguna manera quieren explicar todo en 5 minutos, ¿no? Y no es así. Entonces ya tomaron, ya se hicieron. Entonces uno, para convencerlo de las cosas que probablemente uno cree, jamás vamos, como decíamos acá en Valle Viejo cuando era chico, a escupir contra el viento. Porque el viento viene y te trae, ¿no? Es decir, nunca voy a hablar mal de nadie, si la dosis estuvo baja, si el procedimiento no estuvo muy bien, o yo pienso que de alguna manera está... Digo, bueno, voy a tratar de llevar al paciente hacia un lugar bueno, pero son pacientes que están quemados, que tienen un montón de consultas en las cuales no tuvieron, y después está el paciente que por primera vez viene a visitarnos, que es el operado de columna, que es el operado, digamos, que tiene un síndrome fallido de columna. Lo primero que hay que hacer es tratar de convencer al paciente que nadie hizo mal las cosas. Que él, digamos, tiene un problema, tiene un dolor, porque su patología tal cosa, ¿no? Es decir, jamás
hablar, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el personal de la salud? Si no crean que los enfermeros y nosotros no queremos aprender. Bueno, el paciente se pregunta, ¿por qué no puedo tener calma? ¿Qué pasa? Esta gente, lo primero que se nos ocurre, digamos, ¿no? Entonces, hay que volver a pensar lo que yo les decía hace rato, y esto que yo les mencionaba del señor Bónica, que estamos ante un contexto que el paciente no nos está hablando tan solo del dolor, nos está hablando de todo lo que le pasa en torno al dolor. ¿Cómo es la secuencia del paciente con dolor crónico? ¿Qué es lo que yo hago? Viene acompañado de su esposa y su familia en la primera consulta, en la segunda viene con su esposa, en la tercera viene solo, pero lo tiene podrido a la familia. Nadie le cree que le duele al año, a los 2 años de que le duele. Entonces, esto es un problema que nosotros tenemos que saber manejar, hablarle al paciente, hablarle a la familia, y en la medida, sobre todo advertirle al paciente que no va a ser fácil que un dolor que hace 5 años él lo tiene, de hoy para mañana termine. Somos magos, somos médicos. Entonces, fíjense, uno para adentro se pregunta, estoy haciendo todo bien, pero el paciente va mal. El paciente está mal. Entonces, muchas veces comenzamos a echarle la culpa, ¿no es cierto?, al paciente, suponemos que no hace las cosas, esta enfermedad. También hay que informarle al paciente que muchas cosas no sabemos. Porque fíjense, por ejemplo, yo puse acá, debido a una amiga que tengo que está en la sala, geológicamente, digamos, ¿cuánto tienen las formaciones geológicas? Millones de años, pero las enfermedades no tienen más de 40 años, 50 años, las enfermedades que ahora están en Internet, que se manejan en Internet, fibromialgia, la artrosis, para peor con una publicidad muy mala, porque esto es lo que hicieron, por ejemplo, yo trabajé muchos años para laboratorios en dolor, a través de drogas y un montón de cosas, y cuando los laboratorios no vendían o no tenían un mercado importante, ¿qué hicieron? Sacaron la publicidad del médico y la pusieron en los canales de televisión. Y esto nos ha pasado, ¿no? Esto nos ha pasado. Entonces, uno para enfermedades, puse un ejemplo. Podría poner, por ejemplo, muchos otros ejemplos, y podría poner eslogan de publicidades. Venga que curo la artrosis, venga que estoy haciendo cosas realmente. Los que hacemos las cosas de otra forma, no digo ni bien ni muy bien, sabemos que eso no es posible porque envejecemos. Tenemos una involución natural. No le voy a decir a una persona de 80 años que le voy a hacer plasma rico en plaqueta para mejorarle la articulación de la columna. Le voy a hacer un bloqueo para que él pueda alzar el nieto, porque él planteó el paciente. Él viene con, vuelvo a repetir, con este concepto de este señor Bónica, dice, no, dolor y persona. Entonces, en salud no es nada el campo de Piedrapome, por ejemplo, que tiene millones, no sé cuántos tiene, pero tiene millones de años. En salud 50 años, ¿cuánto hace que conocemos? Hoy está la nueva teoría, la fibromialgia es una enfermedad autoinmune. Entonces, como no podemos explicar, vamos dando cosas, ¿no? Vamos dándole títulos a las enfermedades que son realmente importantes. ¿Qué genera el dolor? Hay un concepto actual que cuando voy, digamos, a todos los congresos a hablar, se habla de catastrofización. ¿Qué significa catastrofizar? ¿No? Significa también, en cierta forma, ¿no? Situarnos adelante de un paciente que está rumiando psicológicamente una idea de que él no puede. Y el paciente que tuvo una mejoría de un 60, un 70%, que es un logro para un dolor crónico no maligno, ¿no? También se restringe en su vida diaria en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera, lo que va a pasar, ¿no es cierto?,
es que va a tener miedo de que le vuelva a doler. Y esto es lo que hay que trabajar en esos pacientes. Entonces, acá dice 25% de las personas, digamos, tienen algún tipo de dolor. Igual después de los 40 no se preocupen si no tienen dolor, certifiquen si están vivos o muertos, porque realmente ¿quién no tiene un dolor después de los 40 años? ¿No? Entonces, o antes. Hay toda una generación ahora de chicos entre 8 y 15 años, que son los futuros, digamos, columnas cervicales mal, ¿no? Este chico está todo el tiempo así. Yo a mi nieto le compré un pedestalcito así, ¿no? Pero bueno, la nieta, mi hija no se lo pone, le digo, usalo, le digo, vos no sabés, le digo, porque la cabeza, le digo, en un síndrome cruzado superior de un paciente que tiene un trastorno, acá pesa 30 y acá pesa 5. Entonces hay una diferencia muy grande en el peso. De alguna manera, cuando uno le habla de trastorno de postura al paciente, el paciente cree que uno, ¿no? Entonces, ese paciente camina así, camina, digamos, en flexión de psoas, camina con acortamiento, ¿no? Y es un paciente que ya entra y uno lo está mirando y uno está ya haciendo ciertos diagnósticos que después los corrobora. La estadística de dolor crónico en el mundo, no es que Catamarca la tiene y está fuera del mundo, que estamos fuera del mundo y toda esta historia. El mundo tiene un 25 a 32% de dolor crónico. Esto, métanselo en la mochila, si son personal de la salud, debe haber, si son gente en general, ¿no? Y crean que hay dolor crónico. Esto lo que pasa es serio. ¿Por qué pasa? Por esto que les decía recién. Ahora recién, después de, yo diría, acá hay anestesiólogos escuchando, los conozco porque los veo en otras conferencias, hará 8 años, 10 años que la anestesiología se preocupa por lo multimodal. Entonces hacemos drogas y hacemos drogas y hacemos drogas, ¿no es cierto? Y hacemos drogas para prevenir. ¿Para prevenir qué? ¿No? Que la médula en su lugar posterior, donde recibe toda la información de nuestro cuerpo, digamos, esté como cortada, como que le cortamos el cable con los analgésicos que estamos de alguna manera haciendo endovenosos o como sea. Pero hay 3 situaciones en el quirófano que son las principales productoras de dolor crónico: la cirugía de columna, las amputaciones y la cirugía de tórax. Esas son las 3 grandes generadoras de dolor crónico. Nosotros tuvimos oportunidad hace 4 años, 5 años, Silvina, de armar el servicio de Garrahan. Bueno, con más, ¿no? Sí, 5. Claro, me pidieron que lo estructure al servicio porque no había servicio. Ustedes dirán, el Garrahan no tenía. Bueno, fui, lo armamos, lo estructuramos al servicio para dolor en chicos. Después, por cuestiones familiares, digamos, no me dejaron hacer dolor en niños, me decían que me hacía muy mal, entonces mi propia familia me sacó de ese proyecto. Ahora sigue a través de la doctora Soledad García Rossi, del doctor Julián Cirone y otros que están bastante esperanzados en poder hacer algo, ¿no? Pero en ese hospital se cumplía el libro como lo poníamos, ¿no? Habíamos hecho un cloud para una guardia permanente, para que los pacientes pudieran de alguna manera llamar ante cualquier problema. Bueno, el dolor crónico no es fácil, ¿eh? Son pacientes, como decíamos, itinerantes, vienen de muchos consultorios, tienen esta estadística y es necesario que se traten en un centro de dolor. Acá viene lo otro, ¿no? O que lo que se está armando ahora en el mundo, que son las redes asistenciales. Es decir, el paciente está en Paclín, bueno, vamos a consultar a quien está acá en la capital. Entonces, esto lo dieron las redes, una red asistencial de complejidad. Si no se puede hacer un centro de dolor, cosa que los hospitales hoy y las clínicas tienen de alguna manera, ¿no? Y las prácticas son facturables, hay
toda una estructura que significa nada más que una decisión. Acá hay anotado aislamiento, depresión, ansiedad como preguntas, ¿no? Y realmente es todo lo que genera. Les pongo una foto de la inundación porque estamos inundados en Entre Ríos. No es la ciudad nuestra, pero es una inundación. Así son allá, el río subió casi 18 metros. Entonces, la catastrofización que necesita, ¿qué es lo que ve? El paciente tiene miedo del futuro, tiene miedo del presente, y de alguna manera esto implica pensamientos y comportamientos amplificados de la percepción de amenaza de lo que tiene. Ni se imaginan, imagínense ustedes con un problema oncológico, tuvieron dolor por invasión de un plexo, un pancoá, por ejemplo, un tumor de pulmón, que todo el día los tiene con electricidad en el brazo, y esa electricidad duele. Entonces hay que sacársela rápido, porque el paciente viene a que se la saquemos rápido. Tuvimos un caso hace poco de una persona de Gualeguaychú, una población muy cerquita, que nos mandaron de Buenos Aires, del CEMIC. Tiene 3 componentes principales la catastrofización: la magnificación, la rumiación y la impotencia. El paciente se siente impotente, se siente mal, ¿no? Eso es, digamos, un concepto que ustedes van a empezar a ver en las redes, la catastrofización del dolor. Se da generalmente en pacientes que tienen más de 2, 3 y 4 años de dolor. Fíjense esta colega, ¿no? Les presento un caso, estamos súper preocupados por esta paciente. Esta paciente necesita una terapéutica de $30.000, para que ustedes se den una idea. Es una paciente que necesita una terapéutica que se llama neuroaumentación, que es un marcapaso, un DBS se llama, que se coloca acá, va, digamos, a central. Es una médica de 37 años, es un postoperatorio, ella está atendiendo a los pacientes en la sala y siente una cefalea, que se llama centinela la cefalea. Entonces se cae, te hace un ACV, no importa los síntomas, ella llega a nuestro centro, se atiende en un centro de rehabilitación neurológica muy importante, no menor, donde hay neurólogos, hay kinesiólogos preparados, hay un montón de gente que hace las cosas muy, pero muy bien. La manda porque tiene un problema de espasticidad localizada para que le hagamos Botox y medicada con esto, ¿no? Entonces yo la veo, la miro, con muchísima fatiga, que es algo que en dolor crónico, sobre todo en las inflamatorias como la artritis, la fibromialgia, se comienza a estudiar muchísimo. Hace 3 años que se comienza a estudiar la fatiga y se determina que la fatiga es un síntoma central y equivalente de dolor. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que vemos en la paciente? Le hacemos cóctel de Mayer, que son unos cócteles multivitamínicos que hacemos nosotros, le decimos el test Cocoon, para quienes vieron la película, son muy jóvenes usted la mayoría, pero le decimos el test Cocoon porque es un test que es una infusión que tiene multivitamina, tiene 10 gramos de vitamina C, porque bueno, en el estrés se produce. Esta enfermedad, el dolor crónico es muy estresante, sube el cortisol un tiempo, sube el fibrinógeno, baja la oxitocina, bueno, hay un montón de cosas que ya se pueden investigar. Esta paciente estaba muy mal, hoy está un poco mejor, pero su dolor oscila y depende de esa terapéutica. Esta paciente catastrofiza, ¿no? Catastrofiza y siente impotencia porque en 2 meses se queda sin seguro médico. Entonces la mandamos, ¿no? La mandamos a un centro que yo trabajaba en Buenos Aires hasta la pandemia. De hecho dejé de trabajar en Buenos Aires, que es CENIT, donde yo estaba encargado del departamento de bloqueos, y bueno, la están evaluando para ponerle, digamos, ese marcapaso. ACV nunca más se recuperará, tiene una recuperación neurológica importante, pero digamos está actualmente jubilada. ¿Cuál es el prototipo del dolor social? Son mujeres o varones de 40 y 50 años, 6 o 7 años de dolor, estudios múltiples, esto que le decía en la consulta. Los pacientes vienen con muchos estudios, tiran los estudios, así como me dieron hoy esta carpeta tan amable el rector, tiran acá y entonces uno empieza a preguntarle sobre el dolor y dice, no va a mirar, dice, la resonancia.
No, le digo, no, charlemos, veamos cuáles son los síntomas, cómo le duele, la reviso. No trabaja, vive en familia, o trabaja muchas veces a pesar de su dolor, es urbana, sin discapacidad reconocida, y no pertenece a ninguna asociación, que esto es algo muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque si vos perteneces a una asociación, pacientes con artritis, pacientes con fibromialgia, se hace visible el síntoma, se hace visible la enfermedad. Es otra situación social para el paciente. El dolor, como esta paciente tiene una terapéutica de $25.000, imagínense ustedes, y no los tiene. ¿Del dolor se muere? No. Es una pregunta bastante embromada, ¿no? Los pacientes saben que el dolor crónico no se va a curar jamás. Si quieren una bad news, una mala noticia, hay situaciones, una neuralgia posherpética, un síndrome fallido de espalda operado 2 o 3 veces, artrosado, no va a mejorar 100% su dolor para siempre. Pero se pueden hacer cosas que de alguna manera para bajar el dolor y para bajar todo lo otro que venimos hablando. ¿Saben que tienen que ser tratados de diferentes miradas? No lo saben. No saben que tienen que ir a un centro de dolor donde tenemos una fisiatra, donde tenemos un traumatólogo, donde tenemos una enfermera, donde tenemos una instrumentadora para los procedimientos, donde podemos hacer nutrición y psicología. ¿Hay una asociación de pacientes con dolor? No hay. Y esto es un proyecto. Esto es un proyecto que yo quisiera, digamos, en el futuro hablar a través de la universidad. Es decir, a ver si de alguna manera, pero no sabía nada el rector, pero lo digo ahora, y bueno. Consecuencia, poca o nada visibilidad. Esto es importante porque el problema va a tener otra prensa, y va a tener una buena prensa porque quien cuenta lo que le pasa, cuenta la realidad de la cosa, ¿no? Que es muy distinto que lo cuente una persona que no le duele, ¿no? ¿Cuánto duele? Fíjense, el dolor insoportable hasta en la sociedad es 6%. Eso es lo que se conoce en medicina como dolor intratable. Mucho, 57%. Ahí estamos, mucho, que nos levantamos a la mañana, ¡ay, el dolor de espalda! ¡Ay, el dolor de cabeza! Moderado, 33%, y poco, 4.7%. Es decir, dichosos los que están acá porque les duele poquito, ¿no? Pero bueno, eso es lo que en general, estadísticamente, le duele a los pacientes. Esto es lo que más duele: la espalda, la cabeza, el cuello, el abdomen. Pero a mí no me interesa el cuello, la cabeza o el abdomen, me interesa el paciente, ¿no? ¿Qué le pasa al paciente de pronto? ¿Qué es lo que no puede hacer? Hay pacientes que les duele y no quieren ir a trabajar, pero hay pacientes que les duele y quieren ir a trabajar. No voy a hablar del autónomo, del otro, porque yo en discusiones sociales no entro, pero nos encontramos los médicos, como dice, bueno, hágame 20 días más. ¿No? Entonces, digo, pero usted está bien, le digo. Bueno, está bien. Entonces terminamos peleados con el paciente porque bueno, por esas situaciones, ¿no? Ya no es el modelo de dolor de descarte, ya no es que me quemo la patita y va al cerebro y vuelve, ¿no? Este circuito de dolor que les explico pasa por el sistema límbico, donde hay emociones, donde hay un montón de cosas que se mezclan con el síntoma. De esa forma yo puedo llorar, yo puedo sentir, hay estaciones previas que pueden modular el dolor. Lo pueden modular, ¿por qué? Porque yo tengo, ¿no?, un sistema donde, por ejemplo, si los cirujanos que operan podrían de alguna manera acá, esta es la piel, ingreso a la médula y subo hasta que llego a la corteza. Ahí recién me entero que tengo dolor. Es decir, lo hago consciente al dolor. Pero el dolor, digamos, tiene síntomas inconscientes. Si un enfermo está en coma y tiene dolor, tiene aumento de su presión arterial, tiene piloerección, tiene midriasis, tiene un montón de síntomas que hacen y que nos pueden hacer pensar que tiene dolor. Parte de una estación que es la piel. Pero el dolor tiene dos situaciones: se puede generar acá o se puede generar acá. De acá para acá, de acá para acá, de los dos lados. Y esto es realmente lo que hacemos en los centros de dolor, determinar qué es lo que
cuál es el mecanismo del paciente. Nosotros vamos a hablar con los médicos esta noche, cómo se hace, digamos, acá entran los bloqueos, las medicaciones, las pruebas endovenosas, tenemos una sala de infusión, una sala de recuperación, una sala de regeneración, todo. Hay que tener todo para que el paciente se vaya con un approach de qué es lo que le pasa y qué es lo que le puede pasar y con un pronóstico, si es que le podemos informar. El cirujano que infiltra la piel está acá, entonces la información hace una hernia, por ejemplo, que nos opera de una hernia, esta hasta es medular, no se va a enterar mucho. Lo que la mayoría de los médicos no saben y lo que los pacientes no saben es que por más que nos infiltren, alguna información va a llegar, porque para hacer analgesia preventiva un 100% tenemos que hacer altas dosis de medicamentos y nosotros nos intoxicamos con las altas dosis, pero de alguna manera siempre tratamos de que la médula se entere poco. Es como cuando hacemos una cosa mal y tiene que enterarse el vecino de cosas que no hicimos. Entonces acá hay que tratar de que llegue la menor información. Este es un sistema perfecto, este es un sistema que no tiene daño, entonces funciona bárbaro. Llega al tálamo, después va a la corteza, hace consciente. Los pacientes con dolor crónico tienen en el cerebro todos sus mapas cerebrales para dolor cambiados. Por eso se nos ha instituido un problema crónico, porque nuestro sistema, ahora vamos a ver, nuestro sistema de percepción, de modulación, de transmisión de dolor, el dolor crónico cambió. Es como si nos pusieran un chip nuevo para que nos duela. Y esto es lo que pasa en este caso, por ejemplo. Arriba están en la cocina, se pincharon el dedo, tienen un estímulo breve y un dolor breve. Acá está el señor o la señora que tiene, por ejemplo, en el medio una cistitis intersticial con una inflamación, pero todo lo que nos mata nos inflama. Entonces, inflamación, un sistema nervioso que cambió sus dimensiones, cambió su forma de conducir, cambió su forma de avisarle al cuerpo una serie de cosas. Entonces hay un dolor persistente. ¿Qué hace la neurona con un dolor persistente? La neurona que tiene un dolor persistente comienza a decir, me están llamando, me llaman, comienza a cambiar su ADN, ¿no? Comienza a cambiar ese material nuclear y comienza a cambiar toda la membrana de la célula y hace receptores, porque si usted le está informando, digamos, a la neurona que le va a doler cada vez más o que le duele todo el tiempo, la neurona que hace tiene que responder. Tenemos nosotros un sistema nervioso que tiene que conducir de alguna forma. Y por ejemplo, desgraciadamente, es el chico que salió de noche, se subió a la moto, o el grande, lo mismo, no voy a estereotipar a nadie, y se rompió un plexo, se cortó un plexo. No tiene posibilidad quirúrgica. Yo estoy sentado acá, él está sentado allá, y está con la mano así, paralítica, con dolor, con hipoestesia, es decir, tiene anestesia en el brazo, tiene dolor. Entonces el tipo piensa y dice, ¿cómo? Si tengo anestesia en el brazo, ¿por qué tengo dolor? Y no lo puedo mover aparte, ¿no? Entonces tiene un problema plexual y su dolor es anormal. Le duele el viento, le duele el agua, le duele todo. ¿Por qué? Porque todo eso, ese sistema nervioso, digamos, tenía un umbral y ahora subió y se acercó a cero. Entonces es mucho más fácil estimular esa neurona, ¿no? Estimular a esa neurona porque la neurona cambió, el sistema nervioso cambió la información. A este chico se le puede hacer un estimulador, se le puede hacer una cirugía muy compleja que se llama risotomía dorsal, que la hace un neurocirujano, pero de alguna manera este chico no va a solucionar nunca su dolor. Y acá en esta condición están muchos pacientes. Acá está un paciente, por ejemplo, que tiene un síndrome fallido de espalda. Acá está un paciente que tiene una causalgia, una neuralgia posherpética. Hay varios pacientes que están en esa condición, que es la tercera condición. Para arriba, probablemente solucionamos la cistitis, retiramos el dedo del fuego, no voy a hacer tan de dejarlo, retiro el dedo. Entonces el sistema vuelve otra vez a repararse.
tenemos una capacidad tremenda de reparación. Y acá esto es recordar a nuestras mamás, porque el sistema nervioso, digamos, el que mostramos hace ratito, el que mostramos hace rato, que es este sistema nervioso, el estímulo sube, pero también baja. El cerebro me puede decir a mí, o el tálamo me puede decir a través de un sistema descendente al ascendente, es decir, yo llevo la información y bajo información. Entonces, acá hay una selección de los estímulos que ingresan de dolor. Muchos estímulos no pasan de acá. Si yo me pincho el dedo, retiro, pero no hay un registro, ¿no?, como ese paciente del medio del sistema. Entonces, va a subir, pero también a través de un sistema descendente va a llegar acá. Todo este cablerío es tremendo, porque de alguna manera le va a decir al asta, mirá, vamos a bajar un poco el nivel del estímulo para que a él no le duele tanto. Y esa es la tarea de este sistema, ¿no? Que, por ejemplo, hay ejemplos, ¿no? La acupuntura es un sistema que estimula, digamos, al sistema descendente. El perro que se lame estimula el sistema descendente. Si yo me hago un masaje, estimulo el sistema descendente. Esto lo conocen muy bien los kinesiólogos, increíble. Ellos manejan, digamos, hoy el sistema descendente, muchos de ellos sin saber que están manejando, y muchos de nosotros también con un desconocimiento todavía de la información que el sistema descendente nos puede proveer. Las esperanzas en dolor son, en crónico no maligno, algunas son buenas, otras son malas, pero no hay muchas todavía. Esta es la misma vía que les mostraba hace rato, viene la piel al asta posterior de la médula, sube, va al cerebro y va allá. Nosotros podemos interrumpir las vías, porque el paciente está sentado ahí, yo estoy acá y me dice, ¿por qué no me corta el nervio? ¿Por qué no me corta el nervio? Córtemelo, dice, así no me duele. Es un esquema como el del muñequito de Descartes. Vamos a mostrarlo de vuelta. Es decir, este modelo es muy mecanicista y es el que tenemos puesto nosotros cuando decimos, bueno, si yo tengo un dolor me tiene que pasar. Es más, el médico que me manda un paciente que no hace dolor, no es que no sabe, sino que no hace dolor, terapéutica, él también piensa que yo tengo algo con el que puedo solucionar el problema. Entonces, ¿por qué les pongo esta maraña de cable que encontramos con Silvina? Porque de alguna manera ese es el sistema nervioso reconducido. Entonces empezamos, risotomía, DRES, operaciones mirotransversa, una serie de operaciones que hay en neurocirugía para poder solucionar el problema del dolor. El problema se soluciona, pero hay que decirle al paciente cuánto tiempo se va a solucionar el problema. Un paciente como esta chica que viene, hay que decirle que va a gastar su obra social $25.000, pero le va a servir 1 año y medio. Al cabo del cual vamos a ver qué otro método usamos. Por lo pronto, ella está bajo infusiones intravenosas, hay una serie de cosas que estamos tratando para que ella bajara su dolor. Pero digo, el sistema nervioso nuestro tiene una memoria para conducir, vuelve a reconducir. No somos un nervio, una estructura, somos, digamos, inervaciones complejas. Es decir, este es un señor de 63 años, el sexo masculino, que tiene dolor torácico, acá, bien clásico del herpes, falta de respuesta a medicaciones e intolerancia a los mismos, es decir, cuando los tomó le fue mal y encima tenía dolor. Entonces el paciente viene prendido fuego, que se tomaba, me daban, no me bajaba el dolor, ¿qué hago? El diagnóstico es ese, neuralgia posherpética, son pacientes que tienen esto es más frecuente a partir de los 60 años. Entonces nosotros hacemos un procedimiento en el ganglio de la raíz dorsal, que es una radiofrecuencia, que es llegar con una aguja hasta cerca de la médula, hay un ganglio chiquito, se lo hacen, le informamos al paciente que él va a tener una terapéutica que le va a durar más o menos entre 4 a 8 meses, al cabo del cual tiene que retornar nuevamente para hacérselo.
El paciente accede, el paciente está bien ahora, el paciente accede porque el herpes, vamos a ver, podemos charlarlo después, tiene un montón de síntomas y lesiona desde el pelo hasta el dedo gordo. El herpes se lleva todo por delante, no tiene respeto por ninguna estructura nerviosa. Entonces, este paciente está mejor, lo controlamos cada 2 meses a estos pacientes y bueno, él está contento con lo que le hicimos. Está casi sin medicación y con muy poca medicación, que eso es lo otro que permiten los procedimientos intervencionistas que se hacen en dolor, en nuestro centro, en cualquier lugar. Es decir, permiten de alguna manera que los pacientes bajen la cantidad de medicación que toman. Ellos vienen inclusive porque vienen casi intoxicados, se sienten mal con la cantidad de medicación que toman. Esa es una consulta muy particular porque dice, ¿cómo puedo bajar estos medicamentos? Lo mismo que un cáncer de páncreas, bueno, un bloqueo simpático, baja la cantidad de morfina y bueno, esos son pacientes que... 34 años, masculino, antecedentes, él está trabajando con una plegadora, le toma todo el brazo a la plegadora, lo amputan. Lo amputan después, este paciente nosotros lo perdimos. Generalmente nosotros hacemos una fidelización de los pacientes, los llamamos a los 3 meses, a los 6 meses y al año, a todos los pacientes, ¿cómo están? El paciente se sorprende, dice, ¿cómo me llaman? Bueno, queremos saber cómo está. Anestesia dolorosa en mano y antebrazo. Le proponemos también un bloqueo por radiofrecuencia pulsada, con rama sensitiva, el paciente está mejor. Esta es un ejemplo de la mano del paciente, cómo estaba, ¿no? Y aparte, esto es una termofoto. Una termofoto. Hoy se hacen con el celular. Es decir, es cómo cambia, digamos, la temperatura cutánea con la vascularización que propone la enfermedad. La mano de abajo es la que tiene, digamos, una causalgia, no es la mano del paciente. Yo no pongo ni nombre ni nada de los pacientes. Pongo esto y les pido permiso. Y arriba es la otra mano normal. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, es un ejemplo de termofoto, que son termofotos del pie, de 2 pies. Pero se cambia, y esto lo hacemos cuando tenemos duda diagnóstica, es decir, sacamos foto ahora ya con el teléfono, antes lo hacíamos con todo un aparato de termofoto y todo esto, ¿no? No están entrando desde hace como 8 años al país, pero bueno, de alguna manera se puede hacer con el primero que lo tuvo fue en celular el CAT 60, que yo me enteré a través de unos alumnos que tenía. Bueno, diferentes terapéuticas vamos haciendo y los vamos. Este es otro, 71 años, ambas rodillas con gran impotencia funcional, reposo y deambulación, tiene dolor. Bueno, le proponemos al paciente viscosuplementación, plasma rico en plaquetas, hacemos también células madres, no de cultivo, pero hacemos a partir de los 60, sacamos de la grasa, lavamos y hacemos en las articulaciones que tienen este problema. Tiene buen pronóstico, hay que hacerse 2 tratamientos al año, 2 veces al año, a veces más, depende de los pacientes. Los mandamos a moverse porque estos pacientes tienen que moverse. Todos los pacientes que tengan problemas articulares tienen que moverse, aunque ellos muchas veces no lo quieren hacer. Nos ha cambiado bastante con los estudios anatómicos últimos, esto lo vamos a mostrar a los médicos esta noche, nos ha cambiado bastante lo que son las inervaciones de los nervios que llegan a la articulación. Antes creíamos en un solo nervio, hoy digamos es todo este despiole que ustedes ven. Llegan 5 nervios a la rodilla, 4 al hombro, 3 a la... Es decir, nos ha cambiado, y esto nos ha cambiado el modo de hacer la terapéutica y de determinados procedimientos. Para concluir y ya para ir terminando, no los quiero demostrar más ya, hay terapéuticas de todo tipo. Yo muchas veces escucho avisos, ¿no? El dolor crónico es un dolor que cambia, como vimos, al sistema nervioso. Nos cargamos de una información de alguna manera que va siendo para toda la vida. No hay forma de sacársela cuando el sistema nervioso aprendió que le duele.
Esto es ¿por qué? Porque el dolor, ¿no? El dolor de alguna manera imprime un mensaje que es casi para siempre. Pero hay esperanzas, hay un montón de tratamientos y de cosas que nosotros podemos hacer. Yo les mostré 4, 5 o 6 pacientes que me pareció lo mejor que empezar a hablar de cómo se prepara el plasma y las células madre y toda la cuestión y esto y lo otro. Pero digo, a través de los pacientes uno puede ver quizás el problema del vecino, el problema del familiar, el problema propio. Hay tratamientos no farmacológicos, hay tratamientos intervencionistas, hay cuestiones psicológicas que atender en el paciente, como vimos que del significado del síntoma, y hay otros, pero todos estos tratamientos que ustedes ven, allá estamos en Bolivia ahí haciendo algunas cositas, acá digamos, hablar con el paciente es fundamental, convencerlo de que la medicación que ha tomado, probablemente hay que tomar una dosis adecuada clínicamente, hay diferentes cosas, yo uso mucho hoy las terapéuticas como el Qigong, el yoga, el Tai Chi, para ciertos pacientes en los que conviene hacer eso, ¿no? Los pacientes musculoesqueléticos son pacientes muy en broma de que corregir muchas cosas que vienen de hace 10 o 15 años, trastornos de postura, 10.000 cosas que el paciente probablemente, ojalá que llegue en tiempo a poder corregirlo. Yo he tratado digamos, de mostrarles cómo evoluciona, digamos, el dolor, qué es lo que pensamos hoy, cuáles son las terapéuticas posibles. No crean que el dolor crónico maligno se cura, no maligno se cura, no se cura, pero sí hay grandes esperanzas de tratamiento y de diferentes tratamientos. Me olvidé de decirles que podían interrumpirme, disculpen, que podían preguntarme lo que ustedes quieran. Bueno, me dejaron hablar, así que les agradezco mucho y muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias por la invitación y todo. Llega el momento de las preguntas. ¿Quiere coordinar, doctor? ¿Cómo queremos hacer? La persona o las personas del público que quieran hacerle alguna pregunta al doctor Carboni, solo levanten la mano. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Doc. No sé. No se pare, no se pare. No le escucho bien por eso. Ahí me voy para acá. Hola, hola. Ahora sí. Ah, sí, bueno, genial, ahí está. Mire, doctor, lo he escuchado atentamente cuando decían los pacientes que ya tienen toda una opinión muy formada, que han hecho de todo. Y es mucho mi caso, ¿no? Es como cuando por allí, para un lado de la biblioteca una opinión y después para el otro, médicos que me decían, esto hay que operar, hay que sacar, y otros no, esto no es una cadera para operar, etcétera, etcétera. Me he caído, tuve un golpe y hace 8 meses que yo prácticamente no tengo una vida normal. Sí. Bueno, con esto de que hay diversas opiniones, también tengo fibromialgia, por eso también me he acercado con mucho interés. Se me había sugerido hacer un tratamiento para el dolor crónico, porque como si no es una cadera para sacarla, para poner una prótesis, entonces si realmente tiene asidero no operarse e intentar un tratamiento para el dolor crónico. ¿Cuál es el diagnóstico, perdón? Bueno, aparte de la fibromialgia, que es otra cosa, tengo un pinzamiento fémoro-acetabular. Está bien. Está bien. Entonces, como que por ahí los médicos, hay tantas diversas opiniones que... Sí, digamos lo que en ese caso se puede hacer, en el caso de los pinzamientos, son las terapias de viscosuplementación. Es decir, el ejemplo sería
tenemos un auto que perdió su amortiguación y vamos a cambiarle el amortiguador. Esa es la equivalencia de lo que le pasa a su articulación. Su articulación se pinzó, disminuyó el espacio articular, y lo que vamos a hacer con la viscosuplementación es tratar de aumentar nuevamente ese espacio y trabajar sobre la inflamación que tiene su articulación, porque su articulación, digamos, al pinzar aumenta la presión y transmite, digamos, ese aumento de presión a la cápsula articular, y por eso a usted le duele. Usted debe tener dolor, digamos, cuando camina, ¿no? Y aparte también puede tener dolor en reposo. Ese dolor de reposo es la involución de su articulación, es decir, es una articulación que va en una involución, ¿no? Hoy hay toda una teoría, digamos, el cartílago que está en contacto con la articulación es un cartílago que comienza a inflamarse desde adentro del hueso. Eso se llama hueso subcondral porque está por debajo del cartílago. En Argentina todavía no hay ese tipo de terapéuticas, la está trayendo recién el doctor Santiago Coloma en Buenos Aires, que es un traumatólogo molecular muy bueno, al cual yo fui a hacer 2 o 3 cursos con él. Y de alguna manera lo que se hace es, para esa, usted es una paciente joven, no le voy a preguntar la edad porque está mal preguntarle a la mujer la edad, pero digo, lo que se hace es sacar punch de cresta ilíaca e insertar, digamos, en ese hueso subcondral para retrasar, no para curar, esa involución del cartílago con artrosis. Es decir, uno lo pone en otra categoría de enfermedad a esa parte subcondral. Eso sería, digamos, algo muy a futuro, pero lo pronto es que usted pueda tener una inyección simplemente intraarticular y después que trabaje en la forma, digamos, de moverse, adaptar su dolor al trabajo. Esto es empezar a ver el ambiente del paciente, en qué trabaja usted, en qué no trabaja, digamos, cuál es su situación social. Y es lo mejor, trabajar en esas cuestiones fuera también de lo que a usted particularmente le pasa en esa articulación. Pero la viscosuplementación podría ser una solución en parte. Cada 6 meses va a tener que hacérselo, depende de la evolución. Eso retrasaría un tiempo, digamos, la cirugía. No sé si ya se la han propuesto o no, pero sería, digamos, la forma que usted podría paliar, digamos, la situación, porque los analgésicos COX-2 o los analgésicos que tomamos para los problemas reumáticos, digamos, ponen al paciente en situación de colon irritable al 1 año y medio, 2 años de tomarlos. Entonces lo que hacemos generalmente ahora nosotros en el centro es medir los tonos vagales, es decir, lo acostamos al paciente con un cinturón de estos para hacer gimnasia, y en una computadora medimos los tonos autónomos, es decir, un sistema que es un poco involuntario, nervioso, y vemos cómo están. Y de acuerdo a eso el kinesiólogo trabaja, digamos, los tonos para ver si lo podemos, si usted está con mucho estrés y tiene un tono simpático alto, que eso son cosas que se pueden hacer con los kinesiólogos, ¿no? Con los que son sobre todo osteópatas, que son los que entienden esta parte, con los que hacen pine y con los que hacen una serie de cosas que son un poco más allá de la rehabilitación física. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Yo tengo una neuralgia intercostal hace 3 años. ¿Neuralgia, perdón? Neuralgia intercostal. Intercostal, ahí entendí, sí. No es debido al herpes, porque nunca tuve herpes. Fui por 39 médicos, a Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, bueno, Catamarca, y no tengo ninguna solución. Estoy tomando casi 18 medicamentos diarios. Sí. Y no, el dolor es ¿Cuál es el permanente. origen de la neuralgia intercostal? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Cómo? ¿Cuál es el origen de la... ¿Cuál es el Ninguno diagnóstico? me sabe decir, Ah, porque no es por herpes. no es por herpes. No es por herpes zóster. Y bueno, me hicieron en Córdoba infiltraciones
Después por radiofrecuencia me quemaron los nervios y nada me da resultado. No sé, no tengo solución, no tengo una vida normal, como decirle, estoy como inválida. Está bien. Recién ahora comencé a caminar un poco así. Bueno, hay pasos más allá, hay algoritmos más allá de las radiofrecuencias. Hay algoritmos de estimulación. Es decir, de poder habría que ver bien qué síntomas tienes, si son del sistema periférico o si son centrales. Es decir, si el síntoma es hacia afuera de la médula o hacia adentro de la médula o es mixto. Eso hay que verlo. Sí, es desde la columna hacia el abdomen. Sí. La mitad del abdomen. Claro. Entonces, hay que ver, digamos, cuál es el lugar de origen, si son ambos, y cómo se originó. Habría que revisar todos los complementarios, ver, y si realmente usted ha tenido, revisar todas las terapéuticas que tuvo, los tipos de terapéuticas, qué tipo de radiofrecuencia le hicieron, si le hicieron radiofrecuencia de gas, si le hicieron radiofrecuencia periférica, qué tipo de radiofrecuencia le hicieron, a partir de ahí ver y considerarla para estimulación o para bombeo, que son síntomas se llaman terapéuticas de neuroaumentación, que mostré el caso recién de la médica al comienzo. Sí. Es decir, es importante ponerle en un protocolo de estimulación, pero ver también todo lo músculo esquelético, cómo están, porque es difícil de alguna manera, inferir que sería para estimulación. No la quiero ni entusiasmar ni nada, pero digamos, de alguna manera habría que ver todo lo músculo esquelético, en qué situación está. Me refiero a la columna, a los espinogramas, revisar todo, ver realmente qué es lo que pasa, ¿no? Pero tiene. Porque a mí me hicieron resonancia de dorsal, cervical, lumbar, y estoy perfecto. Está perfecta la columna. Está bien. Pero generalmente nuestro sistema... Un doctor en Córdoba me dijo que podía ser causa de la vacuna contra el COVID. Sí. La vacuna de Pfizer. El año pasado revisamos 7.000 casos de pacientes con COVID. Consultaron nada más. Un trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, y bueno, el COVID, digamos, dio muchísimo dolor neuropático, es decir, dolor que de alguna manera no es el dolor de todos los días, sino que es un dolor por daño nervioso. Entonces, con más situación todavía sería quizás para considerarlo con un algoritmo de estimulación. Pero eso es una terapéutica que usted no tuvo todavía, ¿no? Habría que verlo. Pero quédese tranquila que puede consultar, digamos, sin ningún problema. No hay ningún problema en seguir el algoritmo de tratamiento que usted tendría que seguir. Usted ha estopeado en la radiofrecuencia, digamos, desde ahí no hizo, digamos. Así que eso podría considerarse estimulación, bombeo, y hacer algunas cosas que una resonancia se llama con relleno de nervio, hay una serie de cosas, hay cositas que habría que apuntar un poquito mejor. ¿Está? Bueno. ¿Medicación? ¿Qué medicación toma ahora? Estoy tomando el ultraneural, estoy tomando tramadol, doxaline, no me recuerdo ahora el nombre. No importa, sí, son dos medicaciones importantes. Una es un opioide y otra es un estabilizador de membrana. Quetiapina. Hay una parte del protocolo que todavía no hizo usted, entonces habría que seguir, digamos, intentando o estimular o bombear, pero eso lo dejo para los médicos. Después, si quiere, se la anoto y así lleva a su médico tratante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por favor. ¿Alguien más que tenga una consulta? Por allá. Breve, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi problema sería una artrosis de rodilla derecha avanzada. Sí. De la cual
varios médicos de Catamarca me sugieren el reemplazo de rodilla. Sí, No me la hice y hay otro problema del cual yo tengo cuando se habla del miedo. Mi miedo es al después de la operación. sí. Entonces, no sé cómo contener ese miedo que me hace a que yo no me lleve a operarme la rodilla. Entonces, hay un miedo en mí donde no me deja operarme. Pero miedo a la operación, miedo a cómo quedar, miedo al dolor. Miedo al dolor. Yo no resisto el dolor, Sí. entonces hay veces que el dolor me produce Claro. un poco de pánico, Sí. esas cosas. Sí. Actualmente estoy, como se dice, piloteándola a la rodilla con muy pocos calmantes, no tomo muchos, son los más, como decirle un ibuprofeno, por ahí un flexidol, esas cosas, muy rara vez. Claro. Pero lo mío yo creo que también es mucho de acá el pensar de que el dolor que me pueda Bueno, producir hay una dos, operación claro. no lo voy a soportar, es lo que me ha pasado, y por contarle, a ver, de una simple cesárea que tuve de mis hijas, no está soportaba bien. el dolor Son del distintos. después. Entonces, ese es mi problema que yo tengo, es el miedo al después. Claro. Hay dos cosas que tiene que trabajar un poco como es antagónico lo que voy a decir, pero es el miedo a estar mejor, ¿no? Por un lado, pensar que lo que se va a hacer, digamos, es para estar mejor, para quizás que no le pase lo que está pasando con su rodilla. Y lo otro también tiene que trabajarlo. Fundamentalmente tiene sí miedo al dolor porque tiene probablemente una psicolabilidad, pero tiene, digamos, de alguna manera miedo a tener dolor. El dolor postoperatorio de una prótesis de rodilla hoy se puede manejar. Acá hay anestesiólogos en el ámbito que estamos hablando, se puede manejar perfectamente, sin ningún problema. Tiene que hablarlo con su médico cirujano, traumatólogo y con quien le hace la anestesia, digamos. Hay drogas que se ponen intratecales en médula que duran entre 24 y 48 horas, y hay bloqueos que duran más de 36 horas. Entonces en esos primeros momentos usted no va a tener problema. Y hoy una prótesis, a la noche usted está de pie, así que tanto con una cadera como con una rodilla, así que no. Pero me reservo el hecho de que tiene que manejar y trabajar, digamos, con la parte psicológica, el miedo, ¿no? Trabajarlo desde el punto de vista psicológico. Esto es como cuando un niño lo van a operar, digamos, si no tiene una consulta preanestésica o si no tiene una consulta donde le dicen lo que le van a hacer, eso sirve para internalizar lo que nos puede pasar, ¿no? Así que lo que nos va a pasar, que nos van a operar. Así que eso le recomiendo que lo trabaje, digamos, de la mejor forma posible. Es dolor postoperatorio, básicamente. Si no se opera, bueno, no le digo que la esperamos, pero, pero de alguna manera hay rodillas que presentan inestabilidad. Este paciente que camina y se va, eso es quirúrgico. Eso por más que yo le haga PRP, que le haga viscosuplementación, que le haga una radiofrecuencia, un montón de cosas, no le voy a mentir, le podría mentir para que me pague, ¿no es cierto? Pero no me gusta. Entonces, de alguna manera le diría, no, opérese. Hay muchos pacientes que consultan sin inestabilidad de rodilla, que es hoy una contraindicación para muchas de las terapéuticas que hacemos nosotros. Hoy es la inestabilidad, digamos, de rodilla es una contraindicación, como es la obesidad, que es relativa a la obesidad, pero, digamos, trabájelo y opérese, que va a estar de 10. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Doctor, Sí. ¿trajo el bono de la obra social? Es un colega, ahí no nos cobramos los colegas, no les cobramos. No, yo quiero hacer una pregunta y no me quiero poner muy técnico, Te pero escucho, ahí está, ahí. quiero hacer una pregunta y no me quiero poner muy técnico y tal vez la respuesta tampoco que sea muy técnica. Pero en algo tan
Debido a lo que decía la señora, Sí. en algo tan común como un dolor de articulaciones, ya sea el que sea, para retrasar una cirugía de recambio de esa Sí, articulación, ¿qué diferencia encontrás entre el infiltrado de corticoides, el clásico, Sí, el de plasma rico en plaquetas o el de Sí. células madres? sí. ¿Cómo has visto la evolución con respecto a ese Es con muy- estándar de muy evitar la buena la cirugía pregunta. o retrasarla? No, muy buena la pregunta, porque él lo que me pregunta el doctor, nos escuchan todos, es el hecho de cómo retrasar y qué encontramos nosotros. Nosotros hace 15 años, lo único que teníamos para este tipo de pacientes era la infiltración con corticoides, que de hecho lo que hace, digamos, los médicos conocemos a la muerte celular como con un nombre llamado apoptosis. El corticoide lo que hace es, digamos, ser apoptótico a nivel, digamos, del cartílago, que sí que cada infiltración con corticoide tiene dos malas noticias, es decir, primero mata cartílago y lo otro que hace, digamos, es ser cada vez que la vamos haciendo, porque son pacientes que vienen con una alta demanda por dolor. Son pacientes que se van a tener que infiltrar 3 veces al año. La señora ya hace así porque se ve aquí. Entonces, cada infiltración tiene un 25% menos de efectividad, cosa que no le pasa a la radiofrecuencia. Entonces nosotros tenemos pacientes, desde hace 10, 12 años nos podemos sentar de este lado, el paciente de este lado y decirle, mire, usted tiene 2 o 3 posibilidades. ¿Usted quiere que el dolor le pase rápido o por lo menos se pase rápido? Bueno, es la infiltración que usted ya se ha hecho. Lo otro es hacer plasma rico en plaquetas o hacer células madre. Que de hecho nosotros hacemos 2 métodos. Ahora como la colagenasa se puso cara, vale $180 porque hay que sacar grasa, en los mayores de 60 hay que sacar grasa de abdomen. Se saca, se centrifuga, se lisa con colagenasa, que es una enzima. Esa enzima vale $170. Entonces, ahora hay un método nuevo que sacamos de trocántero, de una formación que hay acá en el fémur, la sacamos de ahí, la alisamos directamente, la centrifugamos y eso ponemos en la articulación. Ese es un método. Después está el plasma rico en plaquetas, que son solamente plaquetas, que no es un método regenerativo, porque se vende como un método regenerativo, pero algo que no tiene célula no puede ser regenerativo. Entonces, ¿qué ventaja y qué desventaja tiene el paciente con estos 2 métodos y no con el corticoide? El corticoide es un método rápido, lo va a sacar del dolor rápidamente, probablemente lo va a sacar 3 a 4 meses. Entonces yo hago una curva y la curva comienza a subir con el corticoide, pero cae a los 3 a 4 meses donde el paciente va a tener dolor. No le pasa eso al plasma rico en plaquetas y a las células madre. Las células madre arrancan y tienen más o menos entre 4, 6, 7 meses. Pero el paciente para estar bien tiene que esperar más o menos 45 a 50 días. Tiene que cargarse de paciencia y la fisioterapia que va a hacer el paciente es muy distinta si él se hace un corticoide. Si él se hace un corticoide, mañana puede ir a fisioterapia. Si se hace PRP, no puede ir mañana, tiene que esperar más o menos 4, 5, 6 días, porque el PRP, lo otro que tiene es que puede doler, porque el PRP cura por inflamación. El PRP inflama para curar. Entonces ese es un detalle que el paciente tiene que conocer, tiene que conocer todo. Pues si después viene a los 4 días, che, yo fui al consultorio, resulta que ahora me duele más que cuando fui, entonces, bueno, yo te dije que te podía doler. Y hay varios tipos de rodilla, que es la otra parte de la pregunta, que uno tiene para hacer. Hay rodillas, por ejemplo, que vienen con un corticoide previo. Hace 20 días que se lo hicieron, 30 días, en esa rodilla no puedo hacer PRP. Porque la synovia, que es lo que nos cubre dentro de la articulación, tiene corticoides, guarda corticoide hasta 3 meses después. Y el corticoide inhibe la acción del PRP. Entonces yo le puedo hacer PRP, pero el paciente no va a tener resultados que yo espero. Ese es un caso. El paciente tiene mucha sinovitis, tiene inflamada la rodilla.
Hay quienes le hacen el PRP con líquido, yo no lo hago. Nosotros evacuamos la rodilla, lo citamos a los 7 o 10 días y ahí recién hacemos el PRP con glóbulos blancos. Nosotros tenemos el flujo laminar en el centro, tenemos la centrífuga, tenemos todo el ozono, tenemos una serie de cosas ahí en la sala de regenerativo. Entonces sacamos sangre y preparamos PRP con glóbulos blancos, que lo hago yo. Tengo una técnica de hemoterapia, por las dudas me pase algo, entonces me ayuda, pero levanto los blancos con una maniobra. De acá hay un bioquímico doctorado, así que le estoy diciendo cómo hago la maniobra. Pero levantamos los blancos y hacemos. ¿Por qué? Porque esa articulación tiene mucho de sucio de la artrosis, tiene el barro, el detritus de la inflamación. Entonces los glóbulos blancos se van a comer mucho más rápido, ¿no?, ese barro de inflamación, que si yo le pusiera PRP solo. Son detalles, mínimos detalles, que hacen, digamos, a lo que es estas rodillas, pero hoy tienen un tratamiento diferente, La rodilla va a evolucionar en forma diferente. Imagínense un deportista de élite, ahora hay muchos triatlonistas entre 50 y 60 años, y yo digo a modo cómico, pero digo, la agenda del abuelo y de la abuela cambió. Yo hace 30 años cuando empecé, la abuela, digamos, venía y no hacía. Hay abuelos crofiteros, hay abuelos que van al gimnasio todos los días, hay abuelos que andan en bicicleta, hay triatlonistas, corren maratón, van a hacer no sé el cuánto, el K de Buenos Aires, el otro. Entonces, es una vida diferente que ha tomado la gente. Entonces, estos tratamientos justamente han hecho que nos empecemos a adaptar a esos diferentes tipos de rodillas. Entonces, depende de la rodilla, vuelvo a decir, depende del paciente que tenga adelante, depende del tratamiento que le propongo. No sé si está contestada la pregunta, Mario, pero ¿alguna pregunta más? ¿Y alguien más? ¿Una pregunta más? Ay. Creo que se conocen. Adriana Diz, el doctor. Gracias. No, mi pregunta es referido a si este tratamiento, estamos hablando de articulaciones, y si es aplicable a los músculos, abductores, aductores, si hay alguna aplicación a músculos. Todas las estructuras musculoesqueléticas son pasibles de tratar. De hecho, las tendinitis, las tendinosis, las entesitis, es decir, un tendón se da ahora con los chicos que hacen CrossFit, ¿no? Hay un problema tremendo porque las personas creen que de enero a diciembre pueden pasar de 20 kilos a 150. Entonces, de alguna forma su músculo aumenta, entonces hay una desproporción entre esto que es el tendón y esto que es el músculo. El músculo antes era esto y ahora es esto. Entonces el tendón se desproporcionó para el tamaño de músculo y para la fuerza que ese músculo hace en el trabajo en el gimnasio. Vienen con tendinitis, los tendones no son puros porque tienen osis, itis y entesitis, es decir, tienen toda una patología. Y en esos casos, lo que decía Colombo la vez pasada en una charla, en una clase que nos daba, que es muy interesante lo que hacía, él dice los tendones no son puros, y ese concepto hay que tenerlo porque el tendón enfermó y tiene una tendinitis acá una tendinosis, acá tiene una inflamación y acá tiene una degeneración. Lo que hace el PRP a lo largo del tendón, cuando uno lo ubica, es de alguna manera resetear ese tendón y tratar de ponernos como si tomáramos todos distancia en fila acá. Entonces el tendón responde mejor a una terapéutica posterior de onda de choque, de fisioterapia o de lo que sea. Es decir, eso, el tendón, digamos, de alguna forma se pone con el PRP. El músculo también lo hace. Al músculo generalmente llegamos tarde, porque el músculo tiene lesiones de fibrosis, nadie espera el tiempo. El tiempo de una lesión muscular son 40 días. Más si es un deportista. Yo no hago mucho dolor de deporte porque lo hace mi socio, que es un clínico. Él se encarga de la parte deportiva, yo hago más todo lo degenerativo. Entonces, pero siempre estamos trabajando juntos, el procedimiento que lo hacemos juntos, él solo, yo solo, bueno, vos has estado, así que conocés. Y de alguna manera el músculo generalmente llegamos tarde, porque el músculo ya reparó y reparó mal.
porque el deportista no espera el tiempo de curación de la estructura, sino que antes de que ese cure, digamos, vuelve otra vez a hacer lo mismo y vuelve a lesionar. En ese caso, en ese momento, bueno, sí podemos, digamos, de alguna forma hacer algo, pero el músculo es una cosa muy, pero muy particular. Muchas gracias. No, por favor. Y nos quedan los ligamentos, que son de alguna manera, también hoy se hacen algunas terapéuticas sobre ligamentos, sobre todo en pacientes que tienen, digamos, varos o valgos, que son donde los ligamentos de rodilla, los ligamentos de cadera, que de alguna manera también se hacen algunas poquitas cosas, pero se hacen. Son estructuras con pocos vasos, no regeneran nada, no solucionan, y bueno, ahí hay que hacer otras terapéuticas. Bien, ¿alguien con alguna consulta? ¿Alguien que le duela algo? Estamos bien, entonces. Doctor, culminamos con la rueda de preguntas. Muchas gracias. Vamos a pedirle al señor rector que junto al decano decía entonces que invitamos al señor rector de la universidad, el ingeniero Arellano, al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Barrio Nuevo. También invitamos a la doctora Viviana Quiroga, secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, que se sume para hacer entrega del certificado como expositor de esta conferencia al médico Alfredo Miguel Carboni, a quien le agradecemos su valiosa visita a nuestra universidad y el trabajo que viene desarrollando hace años en el área de la salud, particularmente en el tratamiento del dolor. Felicitaciones, muchísimas gracias. También invitamos ahora al presidente del Colegio de Médicos de Catamarca que se sume para la fotografía institucional. Para evitar dolores, que tome bien la foto la arquitecta, no sea cosa que después... Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo le va? De esta manera damos por finalizada la conferencia Tiempos de cuidar el paciente con dolor, el cómo y por qué de su tratamiento en pleno siglo XXI. En nombre de los organizadores, a todos les agradecemos la presencia. Gracias. Buenas noches.